personas, para satisfacer nuestras necesidades, tanto individuales como colectivas, necesitamos la presencia de las empresas, agentes económicos dedicados a la producción de bienes y servicios que serán posteriormente consumidos. Los elementos básicos que se necesitan para la producción de bienes y servicios se llaman factores productivos. En este tema tenemos diferentes tipos de factores productivos. Uno de ellos es el factor tierra, que hace referencia a todas las superficies utilizables o urbanizables que se utilizan para la producción de un bien. Son todos los materiales que están sacados directamente de la naturaleza y no han sufrido ningún proceso productivo. El factor del trabajo hace referencia a cualquier actividad, ya sea física, intelectual o creativa, que ha aportado una idea para la ayuda de la creación de este bien. Y por último tenemos el factor del capital. Este es un término muy amplio y ambiguo. Tenemos dos tipos de capital. Está el capital financiero, que hace referencia a todos los fondos monetarios que ayudan a la producción de cualquier bien. Y luego está el capital humano, que contribuye de forma directa o indirecta a la mejora de la producción de los trabajadores. Desde un punto de vista político, el sector público tiene como función establecer el marco jurídico institucional en que se desarrolla la actividad social. Desde un punto de vista económico, además de establecer las pautas de la política económica, tiene toda una serie de responsabilidades como ofrecer bienes públicos. Las empresas públicas, pese a ser titularidad del sector público, cuando tienen como objetivo la maximización de esos beneficios, se pueden considerar incluidos dentro del sector público de empresas. Pertenecen también al concepto de sector público las administraciones supranacionales, en este caso las propias de la Unión Europea. Una empresa es una unidad económica de producción que mediante los factores productivos, tierra, capital y trabajo y bajo el mandado de un empresario crean bienes y servicios para las necesidades humanas. El objetivo es buscar estas necesidades humanas y crear bienes y servicios para obtener para la empresa un beneficio máximo. Podemos encontrar varias tipologías de empresas. Por ejemplo, según su sector, encontramos el sector primario, secundario y el terciario. En el sector primario son todas estas empresas que obtienen sus materias de la naturaleza, por ejemplo, la minería. Luego, en el sector secundario, son estas que transforman sus materias, como la industrialización. Y en el sector terciario son estas que crean servicios, como por ejemplo los restaurantes, hostelería. También, según su contribución en el Estado, podemos dividir entre privado y público. Y también, según su ámbito geográfico, podemos encontrar locales como el bar de la esquina, nacionales como Bankia o multinacionales como Coca-Cola, Apple. Y también, según su tamaño, que se suele mirar el número de trabajadores que hay, la cifra neto de activos y el volumen económico de las operaciones. Los agentes económicos. Los agentes económicos, que son las empresas, las economías domésticas y el sector público. Las empresas o unidades productoras son las encargadas de producir bienes y servicios a partir de factores productivos, como por ejemplo Google, Coca-Cola. Las economías domésticas, también conocidas como familias, es cualquier estructura social que toman decisiones económicas de manera conjunta por todos los miembros. Estas tienen dos funciones: aportar factores productivos a las empresas, como por ejemplo mano de obra, y consumir los bienes y servicios producidos por las empresas. El sector público, como el Estado, el Ayuntamiento, comunidades autónomas y todas las empresas que pertenecen. Como se ha indicado antes, la denominación que la ciencia económica reserva a las familias, término propio de sociología, psicología o la religión, es la economía doméstica. Además de que tradicionalmente se entiende por familias dentro del concepto económico, incluye también otras unidades formadas por un grupo de individuos en el que ciertas decisiones económicas son tomadas conjuntamente. Por ejemplo, los amigos que comparten un mismo piso, eso constituye la economía doméstica. También se ha indicado que las funciones básicas que constituye una economía doméstica son la producción de tierra, trabajo o capital en su poder al sector productivo o las empresas, y también la compra de bienes y servicios producidos por la empresa. El flujo circular de la renta. El flujo circular de la renta es la representación de las relaciones establecidas entre las economías domésticas y las empresas. En él podemos ver que tanto las economías domésticas como las empresas tienen un doble papel.
Las economías domésticas consumen bienes y servicios producidos y ofrecidos por las empresas y además estas ofrecen su mano de obra a las empresas y las empresas buscan trabajadores a cambio de salarios, capital o alquileres. El objetivo primordial de las economías domésticas es la de maximizar la utilidad que obtienen del consumo de bienes y servicios partiendo de los recursos limitados del que disponen.